Estamos viendo, ¿verdad, equipo? Sí, doctor, nos quedamos en esa. De acuerdo, pues. Por favor, adelante. Bueno, continuando con, como les había mencionado, las barreras arquitectónicas se refieren pues a un edificio, a la vivienda propia del paciente, y las urbanísticas se refieren a pues a los prácticamente pues las vialidades, ¿no? La infraestructura pública. Y aquí vemos algunos ejemplos de barreras urbanistas. Vemos algunos ejemplos en donde inclusive con buenas intenciones se hicieron modificaciones a las vialidades, sin embargo, pues terminan por no ser funcionales, como vemos en donde dice huecos en vereda, que hay una escalera y se construyó pues una rampa, ¿no?, de acceso, sin embargo, tiene una tapa que no colocada, entonces hay un hueco y pues no permite que esta funcione para el acceso a personas con discapacidad u adultos mayores. Abajo de esta imagen vemos una rampa que está obstaculizada, inclusive tiene el dibujo para el acceso a personas con discapacidad, pero justo enfrente de la rampa está un semáforo, entonces pues si una persona en silla de ruedas no puede acceder por ahí. Vemos también una rampa que está fuera de su cruce peatonal que prácticamente dirige pues hacia la vialidad a la persona que esté en silla de ruedas y no la dirige hacia el otro lado de la calle. También rampas que no dan pues a ras de piso, a ras de suelo, entonces pues un pequeño tope que se tiene que sortear para acceder a la rampa. O que rampas también estén interrumpidas por los que les llamamos topes, ¿no? O que las rampas tengan una pendiente que no está, que está muy pues elevada y que es adecuada para el acceso. La siguiente, por favor. Aquí vemos otro ejemplo de cómo el no regular correctamente el crecimiento de las ciudades o de las comunidades, pues constituye ya después un problema de movilidad. Aquí vemos entonces cómo se construyó, hay algunas escaleras, luego está una banqueta pues muy corta y pues inclusive en la esquina no hay hay una estructura metálica y para dar la vuelta pues es un poco complicado porque justo en la esquina hay un área muy pequeña para dar la vuelta. También en la otra hay un árbol que obstruye el paso y hay también postes y pues no hay una señalética tan adecuada. La siguiente, por favor. Aquí vemos algo que también es muy común, principalmente en el centro histórico de Puebla, que bueno, los comercios que existen ponen sus lonas para atajarse del sol, ponen cajas, ponen a la vista sus productos, que si bien pues sí tienen pues el derecho para pues vender sus productos, sin embargo limitan el espacio público peatonal y esto hace que pues nuestros adultos mayores tengan que sortear porque se vuelven obstáculos todas esas cajas o todos esos puestos ambulantes, ¿no? Inclusive vemos que, por ejemplo, en la 10 Poniente, pues prácticamente se adueñan, ¿no?, del espacio público y pues es algo complicado transitar por ahí. A lo mejor para nosotros es un poco más fácil, pero si a veces cuando hay mucha gente, no sé, en los fines de semana, es un poco complicado transitar por ahí, pues para un adulto mayor es más complicado y pues mucho más para una persona con discapacidad. La siguiente. Aquí vemos un ejemplo de que pues esa es pues una parada de ruta. Vemos cómo hay un acceso de estos que se giran cuando pones la tarjeta, pero esto no sería adecuado para una persona en silla de ruedas. Sin embargo, vemos en la otra imagen que hay una puerta que permite esto, pues está bien pensado y está también en un espacio reducido, pero este espacio fue pensado para el acceso de cualquier persona. La siguiente, por favor. Aquí vemos otro ejemplo donde se limita el espacio público y de hecho se dibuja, ¿no?, en una caja toda el área que ocupan estas cosas que se
ponen en las aceras, en la banqueta, y que limitan el espacio, por lo que el adulto mayor prefiere mejor, pues prácticamente transitar en la calle en lugar de en la banqueta, y pues se expone a otros riesgos, ¿no? Pero también hay barreras urbanísticas de comunicación. Una de ellas pueden ser que los semáforos, quizás para algunas personas que tienen algunos problemas de la vista, o que inclusive en algunas horas, dependiendo de la posición del sol, no se logra apreciar muy bien si está en rojo o en verde o en amarillo. Y sería muy útil que se incorporaran estas señales auditivas que indican el paso peatonal, ¿no? También, por ejemplo, otra barrera que podría llamarse de comunicación es que a veces en los edificios públicos o en los edificios donde viven los adultos mayores se colocan anuncios, pero se colocan a lo mejor a una altura pues que una persona con silla de ruedas no podría verla, o en letras muy pequeños, o que a veces los avisos son la copia de la copia de la copia y prácticamente no son tan legibles, y si es un anuncio importante, pues pudieran no verlo, ¿no? Y pasar por alto o no informarse adecuadamente. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, para eso tenemos que hablar acerca de la cadena de accesibilidad, que un adulto mayor o una persona con discapacidad sale de su vivienda o del lugar donde está recibiendo algún servicio, ya sea de salud o educativo, o a donde está realizando alguna actividad productiva, o simplemente pues está realizando un trámite o va a visitar a sus familiares o amigos, pues sale de ese edificio, y para llegar a su casa o al otro edificio tiene que atravesar por diversas barreras. El primero es que en el espacio público, bueno, en cuanto transporte privado propio, bueno, pues es más fácil, ¿no?, llegar al otro punto. Pero si hay que usar, por ejemplo, el transporte público, pues ahí comienzan las dificultades, porque pues a veces hay horas pico, o a veces no están pues muy equipados los servicios de transporte público, e inclusive a veces los conductores pues no manejan tan responsablemente, y pues propician a que haya mayores accidentes. También tienen que pasar por calles, por accesos peatonales, una buena que a lo mejor tienen muchos obstáculos, y eso aumenta el riesgo de caídas. Y también el mobiliario urbano, que actualmente pues también se piensa en que sea estético, sin embargo a veces por hacerlo estético la funcionalidad de estos se ve afectada. Y también las barreras de comunicación que les acabo de mencionar, que los semáforos no funcionen, o que no se puedan ver claramente, que la señalización también no esté bien colocada, o inclusive las vallas publicitarias o los servicios de información propien pues una no accesibilidad, ¿no? O un obstáculo para nuestros pacientes. Y de ahí, bueno, pues llegar al otro edificio, ¿no? Entonces, se tiene que pensar en todo este proceso de trasladarse de un lugar a otro y de adaptarlo para que sea, pues para todos, ¿no? Para que sea accesible para todos, y que de esta manera se integre a todos, ¿no? Y los adultos mayores puedan, pues, continuar con su cotidianeidad de hacer prácticamente pues cualquier cosa, de moverse a cualquier cosa que necesiten, y que no sea en lugar y que no sea pues complicado para ellos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, cuando hay barreras físicas, ya sea arquitectónicas o urbanísticas, pues entonces se debe de plantear el cambio, ¿no? Si existen estas barreras, se debe de considerar el cambiar tanto el ambiente físico, el entorno, pero también el adaptar, el que la persona, de que los adultos mayores también, porque a veces también son pues un poco reacios a usar nuevas cosas, o a aprender algunas cosas, ¿no? Si se llega a hacer esta adaptación, bueno, pues la accesibilidad va a mejorar,
y van a poder realizar sus actividades pues sin ningún impedimento. Pero cuando no pueden adaptarse tanto el entorno como la persona, es cuando vienen diferentes problemas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasa cuando no hay una correcta adaptación o no es posible? Bueno, en primer lugar, pues la movilidad se va a ver pues mermada, ¿no? En cuanto al traslado de un lugar a otro. Entonces, el paciente, para empezar, se aumenta el riesgo de accidentes y caídas si no se modifica el entorno, la infraestructura. Pero ante el miedo de caerse, de no poder a un transporte público o inclusive con la necesidad de que los asalten, pues los adultos mayores pueden mejor preferir quedarse en sus casas y pues esto interfiere en su cotidianeidad al grado de que tengan, pues sí, miedo de salir por miedo a que los asalten o a caerse, a tener algún contratiempo, y esto hace que se aíslen de la sociedad y que pues estén en su casa solamente y dependan ahora de un tercero para comprar alimentos, para realizar trámites, para ir al banco, para ir inclusive a sus actividades de esparcimiento. Y esto desde luego pues les puede generar condiciones de ansiedad, de miedo, de depresión. Es por ello que el no considerar la accesibilidad tanto de adultos mayores como de personas con discapacidad en el entorno público y cotidiano, pues también se considera un cierto tipo de discriminación, porque eso hace que se autoaíslen, ¿no?, de la sociedad por miedo a tener algún accidente. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces la principal consecuencia de los entornos no accesibles, de las barreras físicas, es y caídas. Y esto, como ya les mencioné, tiene secuelas físicas, pero sobre todo psicológicas. Esto hace que se limite la autonomía del adulto mayor y pues puede generar muchos mayores problemas. La siguiente, por favor. Pero bueno, se proponen entonces que se trabaje en soluciones que hagan más accesible tanto las barreras urbanísticas como arquitectónicas. Y estas son el que se pongan volardos de seguridad en los cruces, el que se incluya una alarma en los semáforos, el que haya podotáctiles en las rampas, en que también en las vialidades grandes exista un camellón para que ahí, en el caso de que no se logre cruzar toda pues la vialidad, pues puedan estar ahí de una manera segura y esperar al siguiente cambio de semáforo para cruzar por completo. El que también exista mobiliario accesible para ellos y también el que pues se pongan topes, ¿no?, o rompemuelles que reduzcan a los vehículos para que de esta manera en las vialidades principales pues tengan más cuidado. La siguiente, por favor. Aquí vemos la implementación de podotáctiles. La siguiente, por favor, también ese es un podotáctil. Ahí creo que se repitió. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a las barreras arquitectónicas, vemos en esta imagen cómo el espacio, en este caso la cocina, se adaptó a una persona con silla de ruedas y prácticamente el fregado está a un nivel óptimo para que pueda realizar las actividades en la cocina. Inclusive la alacena tiene una posición más baja, hay barras metálicas para que se sostenga, hay una iluminación a nivel del piso para que también propicie pues sí una adecuada iluminación, y hay inclusive pues normas para que esto se adapte. Claro, la limitante es pues tanto la capacidad que se tenga para modificar
la vivienda y también pues los recursos económicos. La siguiente. Aquí vemos también el baño y cómo se adaptó con barras metálicas para apoyar al sostén a la hora de utilizar el excusado. También hay barras en la regadera manual para que se pueda bañar inclusive sentado el paciente y se disminuya el riesgo de caídas. Ahí no hay, pero pues también se recomienda que haya pues tapetes de gomas para que se disminuya el riesgo de que se resbale el paciente. La siguiente, por favor. Aquí vemos como inclusive hay como una especie de silla, el tapete de goma que facilita el aseo cotidiano de los pacientes. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, entonces se propone que los futuros públicos o privados se construyan para la inclusión y para la accesibilidad de personas con discapacidad, de adultos mayores y de pues, la población en general. Y para eso se plantean estos 7 principios, ¿no? El primero es exista un mínimo esfuerzo físico para la accesibilidad, para el traslado o para el uso de aparatos. También que la información, en el caso de la señalética, sea claramente perceptible. Hay, pues, como vemos también en la imagen, señalética universal para diferentes significados, pero se busca que sea bastante entendible, que también no se tenga que usar prácticamente un manual en donde explique cómo se tengan que hacer las cosas y que sea prácticamente intuitivo para que todo el mundo lo pueda usar, que tenga el tamaño correcto y que pues sea flexible para usar de una persona a otra. Entonces esto es lo que se propone para la inclusión y para mejorar la accesibilidad pues de toda la población en general. Y bueno, pues de mi parte eso sería todo, doctor. También de nuestro equipo. Bien, dejamos de compartir ya. ¿Alguna pregunta o comentario de sus compañeros? No, doctor, todo claro, gracias. Bueno, vamos a iniciar en los minutos que nos faltan lo que es el último tema, que al ser más corto prefiero exponerlo anticipadamente para después cerrar con lo que son síndromes geriátricos. Vamos a ver lo que es el inicio de sexualidad en el adulto mayor. Ok. Una situación que es de suma importancia para todos los profesionales de la salud, con mayor responsabilidad nosotros los médicos, es la situación de la sexualidad en el adulto mayor. Hay la creencia popular de que en la medida que el ser humano va envejeciendo,
deja de ejercer su sexualidad. Y esto forma parte de una serie de mitos y creencias en relación a este tema y lo que es el adulto mayor, y que hoy vamos a tratar de darles lo más importante sobre esta área fundamental en la vida del ser humano en cualquier edad, incluida la de adulto mayor. Bien, en primer lugar, hay muy pocos estudios de investigación que hablen sobre lo que es el ejercicio de la sexualidad en el adulto mayor. Los únicos estudios que hay no son ni siquiera de este siglo, son del siglo pasado, y de algunos autores que son los que aportaron mayor bagaje de conocimientos sobre el tema de la que es la sexualidad y la sexología en todas las edades, incluido el adulto mayor. El primer estudio que tenemos datos es un estudio que se hizo en el año de 1948 por el doctor Alfred Kinsey, Pomeroy y Martin en una muestra de 99 mujeres y 56 hombres mayores de 60 años. El instrumento fue entrevista personal, aplicación de un cuestionario con preguntas. Y las conclusiones es que existe actividad sexual en la vejez, la cual disminuye con la edad. Además, es muy influenciada por factores sociales. Veamos de cuándo es el estudio, 1948. El segundo estudio que tenemos es el realizado por los doctores Master y Johnson, los que son considerados como los padres de la sexología moderna. Este fue realizado en el año de 1966 y ellos, al ser los padres de la sexología moderna, se dedicaron por completo al estudio de lo que es la sexualidad en el ser humano. Ellos son los creadores del máximo instrumento que en la actualidad se tiene dentro de lo que es la sexualidad, la terapia sexual, etcétera, que es la respuesta sexual humana, la cual dividieron en fases. En este estudio dice que es una muestra de 13 mujeres y 20 hombres de más de 60 años en laboratorio, porque ellos hacían entrevistas en sitios públicos, en universidades, pero también tenían ellos una clínica en donde hacían sus investigaciones. Por eso es esa muestra de laboratorio y 152 mujeres entre 51 años y 60. Las conclusiones más importantes es que existe capacidad sexual en la vejez, intensa, rápida y frecuencia. Y en segundo lugar, que es muy importante la historia sexual del individuo, la falta de información y la angustia en la que se ve más afectado el varón. Si algunos de ustedes ya llevaron lo que es la materia de sexología, que es una de las optativas, pues la pudieron haber llevado con cualquiera de mis compañeros o con su servidor, e invariablemente tienen que haber abordado este tema y ya sabrán a esto. Para todos los demás compañeros que no la tomaron, pues esto les va a servir para tener cuando menos una visión de una de las áreas que son menos estudiadas y al mismo tiempo son de las menos tratadas cuando se atiende a un adulto mayor, y que dentro de lo que es la historia clínica geriátrica tendría que tener un apartado en el que se explorara lo que es la actividad y la vida sexual de todos nosotros, incluidos los adultos mayores. Hay otro estudio, Pfeiffer, Bergward y Wong, que fue realizado en el año de 1968, una muestra más grande, más completa,
de 241 mujeres y 261 hombres que oscilaban entre los 45 a 71 años de edad. El instrumento, nuevamente, entrevista personal, y sus conclusiones, que conforme el ser humano va envejeciendo, hay un descenso de la actividad sexual, y que dentro de ese descenso se demostró que la mujer es la que tiene menos actividad sexual. Bien, este es el estudio más reciente que se tiene, vean ustedes, es de 1981, fue realizado por Starr y Weiner, sí, pero fueron 800 pacientes que van en edades de 60 a 91. Nuevamente fue la aplicación de un cuestionario en entrevista personal y se sacaron varias conclusiones. De esa muestra de 800 personas, tanto hombres como mujeres, al 96% les seguía gustando la actividad sexual. El % de ellos, el orgasmo era factor importante dentro de esa actividad sexual, y vemos que el 90% de las mujeres en la edad de adultas mayores lo llega a alcanzar. Que también en esta edad, en donde ya muchos son viudos, divorciados, etcétera, y que por lo tanto viven solos, masturbación, conocida como autoerotismo, sí es frecuente. 46% refirieron que no lo hacían, pero un 54% sí. Y de ese 54, la frecuencia fue primero en divorciados, segundo lugar en viudos y en menor escala en solteros. Las caricias y los abrazos, que son fundamentales en el acto sexual, en la respuesta sexual humana, que son 4 fases: fase de excitación, que son las caricias y los estímulos; la segunda fase es la fase de meseta, en donde hay ya la penetración del pene en una edad, porque puede ser la vagina, puede ser sexo oral, o sea, en la boca, y puede ser sexo anal en el ano, y que esto es lo que se conoce como coito. Ojo con esto, relación sexual no necesariamente significa que haya coito. Coito significa penetración del pene en cualquiera de las 3 cavidades: anal, bucal y vaginal. Y la respuesta sexual humana está compuesta en la de Master y Johnson por 4 etapas. La primera es la de estimulación. Ahí entrarían las caricias, sí, que estamos aquí narrando, que es la fase de estimulación, o lo que se conoce en sexología como juego sexual. La segunda es la fase, sí, en la que ya existe la penetración, la cual, pues esta tiene una duración promedio de 8 a 20 minutos, ya depende del hombre primordialmente, porque la tercera fase es la fase de orgasmo. La fase de penetración, conocida también como fase de meseta; la fase de orgasmo, que es el clímax de la relación sexual en donde hay coito, y el cual tiene en promedio una duración, si alguno de ustedes se ha preguntado cuánto dura un orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer, tiene una variación en tiempo que va de 3 a 15 segundos. Eso es lo que puede durar un orgasmo. Y luego viene la fase de la declinación, que es el tiempo que sobre todo nos afecta a reponernos para tener una relación sexual. Esto, bueno, pues se los explico para que ustedes entiendan un poquito más.
sobre este tema y que es fundamental que lo sepan además. Hasta el 15% de esta muestra practicaban sexo oral. Las fotos, sexo, películas de sexo, al 62% los estimuló, y algo que da pábulo a lo que llama, sí, esos nombramientos peyorativos hacia el adulto mayor, en donde, por ejemplo, se le dice viejo rabo verde, porque de pronto se ve que hay un adulto mayor que va con una persona más joven, sí, o se les dice depravados, etcétera. Pero fíjense ustedes cómo en este estudio de investigación, sí, dice amantes más jóvenes, y de esos 800 que fueron entrevistados, el 84% de las mujeres reportaron que les gustaba tener relaciones sexuales con personas más jóvenes que la edad que ellos tenían, y en los hombres el 90%. Entonces, hay una base. En relación al estado de salud, el 70% afirmó que esto es bueno para la salud, incluida la actividad sexual. En la satisfacción de las relaciones sexuales, el 75% afirmaron que era igual o mejor que cuando eran jóvenes, dividiéndose en un 36% de que era mejor y en un 39% de que es igual. Y lo que siempre pasa hasta la actualidad de nuestra sociedad, la educación sexual que se tendría que dar primero en el hogar y posteriormente en la escuela, y que hasta la fecha no se imparte, y por lo tanto aprendemos lo que sabemos sobre sexo y sexualidad en revistas, lo que practican actualmente en los medios electrónicos como el internet, pero no es adecuado, sino tener una información real, científica y clara, que eso sería lo ideal que tendría que haber en nuestra sociedad. Bien, ¿qué cambios son normales en nuestra sexualidad cuando envejecemos? Pues hay algunos cambios que son los más importantes, tanto del hombre como en la mujer, desde el punto de vista fisiológico y anatómico. En la mujer, la función ovárica disminuye la producción de estrógenos. La fase de excitación, que ya les dije que es la primera fase de la respuesta sexual humana, es más lenta. La lubricación a nivel de los órganos genitales disminuye. Las mamas normalmente pierden turgencia y tamaño, tienden a colgarse por lo mismo. El clítoris ya no recibe tanto flujo sanguíneo, hay una disminución en la vasocongestión, y la vagina se estrecha y pierde elasticidad. Por eso muchas mujeres adultas mayores sufren de una disfunción sexual, que es la vaginosis, en la cual no pueden ser penetradas por esta pérdida de elasticidad y el estrechamiento de la misma, y el orgasmo es más corto y más intenso. En relación al hombre, la función testicular, hay una disminución en la producción de la testosterona y hay una disminución también en la calidad y producción del esperma, pero esto no impide que un adulto mayor, así tenga 90 años, pueda al eyacular embarazar a una mujer. Con eso, la erección es más lenta por disminución en el estímulo y la turgencia de la misma. Normalmente cuando vamos a tener relaciones sexuales hay una elevación coordinada de los testículos con el pene, esta también es más lenta. La eyaculación, pues como ya vimos que hay una disminución en la calidad de producción de esperma, pues en relación a la cantidad de semen, pues disminuye. Y el orgasmo, al igual que en la mujer,
es más corto y de menor intensidad. Bien, tanto en el hombre como en la mujer hay 10 zonas de sensibilidad que nos ayudan el estímulo. En la mujer están repartidas y aquí las pueden ver, mientras que en el hombre esas 10 zonas están circunscritas a sus órganos genitales, lo que da una gran diferencia entre lo que es el estímulo de la mujer y lo que es el estímulo del hombre. Hasta aquí nos vamos a quedar, vamos a continuar ya con esto. El próximo lunes dejo de compartir pantalla y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y continuamos el lunes. Hasta pronto, muchachos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Bonito fin de semana. Excelente para ustedes.